Ahora llegamos al capítulo 17 y 18 del Apocalipsis en esta serie de predicaciones. El título para este mensaje es El Cordero es vencedor. Según mi juicio, el capítulo 17, versículo 14, resume todo el tema y el propósito de este libro, del libro de Apocalipsis, por qué fue escrito, cuál es la intención. Y leo de la palabra de Dios el versículo 14 que dice: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Esta es la razón por la cual Apocalipsis fue escrito. Es para animar a la iglesia. Es para que la iglesia en aquel momento de crisis, donde había tanto conflicto, se diera cuenta que había una batalla, pero que en esa batalla el Cordero es vencedor. El Cordero es el que gana la batalla. Y que los que están con Él también son vencedores juntamente con Jesucristo. Quizás para nosotros, cuando leemos este texto, en algunos casos no sea tanto el conflicto que tengamos, entonces pierde el impacto. Pero el objetivo de estudiar la palabra y predicar la palabra es que nos traslademos de alguna manera al primer siglo, cuando fue escrito el libro de Apocalipsis, y que luego lo traslademos para el siglo XXI. Así que vamos a tratar de hacer eso en estos dos capítulos. Ya llevamos una serie, este es el mensaje número 22 de toda la serie de mensajes de Apocalipsis. Por lo tanto, es importante que llevemos la secuencia de todos estos mensajes. Ahora pues, veamos lo que dice la palabra de Dios en estos capítulos. Comencemos diciendo lo siguiente. Hermanos, del capítulo 17 al 22 hay algunas figuras que se contrastan, imágenes que el escritor del Apocalipsis, Juan, él dice que hay imágenes diferentes y de esa manera contrasta lo que está pasando en la tierra, lo que está viviendo la iglesia, lo que es el futuro de la tierra. Algunas de estas imágenes son que él contrasta a dos mujeres. Esas dos mujeres son la gran ramera, que vamos a verlo dentro de un momento, y también la esposa del Cordero. Son dos mujeres contrastándose, pero estas mujeres también son ciudades. Es decir, la gran ramera también se refiere a la ciudad de Babilonia, Babilonia la Grande. Y la esposa del Cordero se refiere también, y es la misma ciudad que desciende del cielo, Jerusalén celestial. Entonces, estas dos mujeres son dos ciudades y se contrastan unas con otras. La descripción es vívida, la descripción es emocionante, la descripción es toda colorida para que lo más que se pueda, seamos impactados en nuestro espíritu, en nuestra alma, con estas imágenes bíblicas que el escritor fue inspirado a dejarnos como legado. También el Apocalipsis habla de dos pueblos, dos grupos de personas, dos pueblos. Eso ya es en el capítulo 13 y 14 que los hemos meditado anteriormente. ¿Cuáles son los dos pueblos? Son dos pueblos sellados. Unos están marcados en el capítulo 13 con el número o el nombre de la bestia. Y en el capítulo 14 están los que han sido sellados con el nombre del Padre y el Hijo, con el nombre de Dios en ellos. Así que son dos grupos también, dos tipos de personas. Todos estos contrastes nos llevan a darnos cuenta de algo que, como había dicho Jesucristo en la parábola del trigo y la cizaña, hay un conflicto entre los hijos del reino y los hijos del malo. Hay un conflicto continuo. Ese conflicto es el conflicto de los siglos. Es la batalla de los siglos. Habrá una batalla final en cuanto a esto, pero ya estamos en batalla. Con razón la Biblia nos exhorta continuamente a que nos pongamos la armadura, o nos dice que pensemos lo correcto, que pensemos lo justo, lo que es de salvación, porque estamos en batalla. Y cuando un creyente no logra capturar esta gran verdad, muy fácilmente puede ser vencido. Así que ahí también encontramos que hay una batalla. ¿Y cuál es la batalla de los siglos, según Apocalipsis? Según Apocalipsis capítulo 12, y lo que se desarrolla en todo el libro de Apocalipsis es la batalla entre el dragón y el cordero. Vea, dos animales que son presentados aquí. El dragón y el cordero. Por supuesto, el dragón es Satanás. Se dice del dragón porque hay que describirlo de alguna manera. Y el cordero, Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Pero él, por supuesto, como un animalito, cuando Juan ve un animalito en el trono, no es que haya un animal en el trono. Es que él ve un cordero, pero ese cordero simboliza a Jesucristo nuestro Señor, quien reina sobre todas las cosas. De tal manera pues, de que podemos llegar de esta forma a este capítulo y analizarlo. Vamos a ir al capítulo. En primer lugar,
vamos a hablar de lo que dice capítulo 17, versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo, dice la Biblia, diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Aquí se habla de la gran ramera. ¿Quién es la gran ramera? El versículo 5 dice que su nombre es Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La gran ramera se refiere a esa ciudad, a esa mujer que representa, que se manifiesta sobre las muchas aguas. Dice que está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué significa que está sentada sobre muchas aguas? La misma Biblia nos lo revela. En el versículo 15 dice la Escritura claramente: me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Qué significa eso? Que la ramera está influenciando, gobernando, sentada sobre esa cantidad de gente, sobre las naciones. La ramera está sobre las naciones. Ahí está ella. Está gobernando, está influenciando el pensamiento, las conductas de esas naciones, de esos pueblos, de esas muchedumbres. Muchedumbres. Y Juan ve que está sentada sobre aguas, pero esas aguas representan esas muchedumbres. Esa ramera también dice en el versículo 2 del capítulo 17, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Aquí en el libro de Apocalipsis se habla de fornicación, que la ramera es alguien que hace fornicar a los seres humanos. Hace fornicar a los seres humanos y atrae a los creyentes para que forniquen también. En el capítulo 14, versículo 8 dice que ha caído Babilonia la Grande, la gran ciudad, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Qué significa fornicación? Fornicación significa, y viene del griego que quiere decir pornografía o porno. Eso quiere decir, la base es la pornografía, lo porno, lo inmoral. Entonces, podríamos decir quizás en esta oportunidad que, interpretando esto, esta mujer descrita por Juan, lo que hace es que dispara pornografía por toda la tierra. ¿Para qué? Para sentarse sobre las muchedumbres. Las muchedumbres la siguen y están sujetas a esta mujer porque la pornografía está sobre ellas. Pero quizás uno dice, quizás está hablando Juan del siglo XXI. No, está hablando del siglo I. Había pornografía y mucha pornografía en el siglo I. Ya se sabe, arqueólogos han encontrado lugares donde las paredes están pintadas con todo tipo de manifestaciones pornográficas. Había también pornografía porque los mismos césares tenían como conducta como legalizada la homosexualidad. La pedofilia era totalmente aceptada. Gente muy importante tenía un jovencito con él, aún a un niño, y crecían con ellos, y era su relación con ellos. Entonces había mucha pornografía. Cuando está hablando esto, tiene un contexto en el siglo I muy fuerte, pero también, por supuesto, para el siglo XXI. ¿Qué diremos ahora? La industria de la pornografía. Televisión, internet, cine, una industria tremenda que hace que la gente piense solamente en el sexo. Ahora, qué importante es también entender que las naciones fueron engañadas. Dice el versículo 23 del capítulo 18 que Babilonia engaña a las naciones por medio de sus hechicerías. Por medio de sus hechicerías. ¿Qué significa hechicerías? En el original quiere decir fármacos. O sea, por medio de sus fármacos. O sea, quizás déjenme ir un poquito más allá y decir, quizás sean las drogas. O sea, drogadicción y pornografía se unen para sujetar pueblos, para someter pueblos. Y de esa manera la gran ramera hace este trabajo. Pero quiero aún ir un poquito más allá en cuanto a fornicación, aunque ciertamente tiene que ver con inmoralidad sexual, pero en la Biblia, y particularmente aquí también, fornicación se puede aplicar a infidelidad a Cristo, infidelidad a los mandamientos de nuestro Señor. Ser infiel a ellos. El contraste es los que siguen al Cordero, que en el capítulo 14 dice que ellos son vírgenes. Son algunos que están con su corazón siguiendo al Cordero.
Y lo veremos más adelante, que a esto hemos sido llamados a seguir al Cordero. Así que, resumiendo, Babilonia, la gran ramera, ¿quién es esta mujer? Es un espíritu filosófico religioso, que se encarna en personas y aún en instituciones, y que su meta es apartar a los seres humanos de adorar a Jesucristo y llevarlos a adoración falsa. Toda la meta de esta ramera es adoración falsa. Y ustedes bien saben que si leemos el Antiguo Testamento, los que lo han leído, sabrán que en el libro de Daniel, Babilonia también busca que se adore a los dioses de Babilonia, se adore a Nabucodonosor el rey, adoración falsa. Cuando Satanás tienta a Jesús, le pide que lo adore, adoración falsa. El punto principal aquí es que Babilonia busca adoración, que no adoren al Dios verdadero, que no adoren a Jesucristo, que no adoren a aquel que se manifestó en carne, a Jehová que se manifestó en carne en la persona de Jesucristo. Falsa adoración. ¿Qué hace la gran ramera? Prostituir la creación de Dios, prostituir todo lo que Dios hace, porque el sexo es bueno. El sexo Dios lo ha dado. Dios hizo al hombre varón y mujer. El sexo Dios lo hizo, Dios lo creó, Dios lo dio al ser humano para su deleite en el lugar correcto y en el tiempo adecuado. Pero cuando entra Babilonia, lo que hace es corromper el sexo y hacer del sexo el Dios. Pero no solamente el sexo, también el dinero y también el comercio y también tantas cosas más. O sea, todo lo que Dios ha dado como una bondad, una providencia de bendición para el ser humano, Babilonia lo corrompe y lo prostituye, quitando la adoración a Dios y poniendo la adoración en el objeto y no en el Dios que da las cosas. Ahora, pero Babilonia también dice que maneja el comercio y las finanzas nacionales y mundiales. Maneja todas las finanzas. En el capítulo 18, versículos 11 al 15, lo explica muy bien este pasaje. Capítulo 18, versículos 11 al 15. Sin embargo, yo quisiera nada más, por ejemplo, leer el versículo 12, porque no podemos leerlos todos. Dice que su mercadería, en ese comercio hay mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de madera. Habla de mármol, habla de cobre, canela, especias aromáticas, perfumes, incienso, de todo. Aceite, flor de harina, alimentos. Pero también una cosa interesante y de verdad alarmante y que debemos de poner atención es que dice al final del versículo 13 del capítulo 18, dice que también comercia con almas de hombres. Comercia con el alma de los hombres. Hace poco escuché un dicho que me parece que ya lo había oído antes y algunos lo manejan en ciertos sectores, diciendo de que todo ser humano, todo hombre tiene un precio. Queriendo decir con esto de que todo ser humano puede ser pagado para romper los principios que tiene, sobre todo si es cristiano, lo rompe y tiene un precio para hacer eso, para hacer lo malo, para dejar de hacer lo bueno. Entonces, es comercio. Maneja el comercio, las finanzas, se enriquecen. La Biblia dice que se enriquecen los mercaderes, se enriquecen de Babilonia. O sea que hay un manejo de dinero. Jesús explicó que esto se llama el Dios del dinero. Le llamó en griego Mamón, el Dios del dinero. Pero también esta mujer está borracha de sangre. Dice el versículo 6 de que esta mujer estaba emborrachada de sangre. Lo leo de la palabra de Dios. Dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrada con gran asombro. Está borracha de los mártires. Está borracha de todos los que han, pero no solamente de los mártires, pero fíjense bien, está borracha de la sangre de los santos. Es decir, no solamente los asesina, sino que también absorbe toda la fuerza que ellos tienen, su sangre, la vitalidad, la vida, porque la Biblia dice que la vida está en la sangre. Toda su vida la absorbe esta mujer que está ebria de eso. Absorbe la vida aún de los santos. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con el engaño de esta mujer. La Biblia dice que ella lo que hace es vivir y emborracharse de la sangre de los seres humanos. Lo dice también el capítulo 18, versículo 24. Pero volviendo al capítulo 17, versículo 3, otra característica de esta mujer
es que dice en el versículo 3, me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia, escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Algunos dirán, ¿de qué se trata esto? ¿Y por qué esas imágenes? Es la manera profética de hablar. Cuando uno va a la Biblia, hay diferentes géneros literarios. Uno de ellos es el profético, es el apocalíptico. Y aquí estamos hablando de eso. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el escritor? Que esta mujer está sentada sobre una bestia, también se mueve por una bestia. Y en este caso, esa bestia también es descrita y es el segundo elemento, el segundo actor en esta batalla. La ramera y ahora viene la bestia. La bestia, capítulo 17, versículos 6 en adelante, describen a esta mujer. Dice, vi a la mujer ebria de la sangre, ya lo leímos, de los santos, y quedé asombrado. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. ¿Quién es esa bestia? En primer lugar, tenemos que decir con toda claridad que dice en el versículo 8, la bestia que has visto era y no es. Se refiere a una persona, sí, se refiere a una persona. Está personalizado, así como Babilonia se personificaba en Nabucodonosor en el Antiguo Testamento. Belsasar, otro rey de los medos persas. Y así, cada uno esos gobiernos se personifican en un individuo, el que es cabeza. Entonces la bestia dice que ha visto era y no es. Se refiere a algún personaje de aquel entonces, de los Césares. Y está para subir del abismo. Ahora, aquí hay una característica. Sube del abismo. Quiere decir que no solamente el punto es que es una persona, un ser humano, pero también es un ente espiritual que viene del abismo. Eso quiere decir que este ser, esta bestia, viene y sale del abismo. Cuando Jesucristo un día llegó a Gadara, iba a echar fuera y estaba echando fuera unos demonios, los demonios le dijeron, Señor, no nos mandes al abismo, permítenos que vayamos a los cerdos. Quiere decir que el abismo es el lugar donde están los demonios, es lugar de demonios. Entonces quiere decir que esta bestia viene desde el abismo, viene desde el infierno mismo. Cuando vemos eso, nos damos cuenta que la bestia entonces tiene otras características más, otros rasgos, y que está tratando el escritor de describirnos cómo es. Pero también vean, por favor, esa bestia. Versículo 9, dice la escritura claramente, dice, esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Son 7 montes. Y eso pues se refiere a Roma. Históricamente Roma está dentro o alrededor de Roma hay 7 montes. Eso significa que definitivamente también se refiere a Roma. De hecho, en la historia a Roma se le llamaba Babilonia. Los cristianos le llamaban Babilonia. Y eso lo podemos ver en otros textos bíblicos. Pedro dice que estaba en Babilonia, a los hermanos de Babilonia. En otras palabras, nosotros debemos de saber que se refería a Roma como ciudad. Tenía los valores de la bestia, tenía la forma de pensamiento de la bestia. Pero también el versículo 10 dice algo más. Y son 7 reyes. Son 7 reyes. Esa bestia son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. La bestia que era y no es, versículo 11, es también el 8º y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto que tiene son 10 reyes. Ahora piensen por un momento. Está hablando de reyes, de gobiernos, de gente que gobierna las naciones. 7 reyes, 10 reyes. Entonces, ¿cómo concluimos? ¿Qué es la bestia? La bestia es un espíritu infernal que se encarna en personas, seres humanos, de carne y hueso, instituciones humanas, para pervertir la autoridad que viene solamente de Dios. Su objetivo es pervertir la autoridad que Dios da. Él quiere que el ser humano se aparte de Dios y que establezca su propia autoridad. Desde el principio, eso fue lo que el dragón le dijo. Satanás le dijo a Adán y Eva, no le creas a Dios. Ve por ti mismo, toma tus decisiones, establece tu propia autoridad. No creas todo lo que Dios dice. De alguna forma, eso es lo que también aquí se está manifestando. Es el espíritu imperial y estatal. El espíritu que hace que la gente, en lugar de creer en Dios y descansar y confiar y poner su esperanza en Dios, la ponen sobre el Estado, sobre el imperio. Era el espíritu imperial. Desde entonces estaba y estaba desde antes. Eso es lo que mueve
a los seres humanos a construir tremendos estados e imperios y para apartar a los seres humanos de Dios, de Jesucristo. Y como dice el Salmo 2, quieren romper ligaduras con Dios y con su Mesías, con el Cristo, con el ungido, que es Jesús de Nazaret, quien murió por nuestros pecados, nos lavó de nuestros pecados y luego resucitó al tercer día, y después de resucitado estuvo 40 días, ascendió al cielo, está a la diestra del Padre, y de ahí va a regresar nuestro Señor para consumar su reino. A ese Jesús, ellos quieren decir, ese no opera aquí en la tierra. Nosotros vamos a gobernar. No queremos que Él gobierne, no queremos que Él se meta en nuestros asuntos, no queremos que Él se introduzca dentro de las decisiones que nosotros tenemos que tomar. No queremos a Jesús dentro de nuestros proyectos, lo queremos fuera del proyecto de gobernar las naciones. Eso es la bestia, eso es la bestia. Cuando quieren echar fuera a Jesús, cuando quieren arrinconar a Jesús, hacer la cabeza de una religión. Yo les puedo asegurar que la revelación de la Biblia nos dice que Jesús no es cabeza de una religión. Jesús es cabeza de los cielos y la tierra. Y cuando a Jesús se le quiere arrinconar a una religión diciéndole, tú allá vete Jesús, ahí mantén a tus santos ahí reunidos el día domingo. Entonces todos están contentos, pero yo quiero decirles que no es así. Y esta es la revelación que estamos recibiendo aquí en la palabra de Dios. Jesús es Señor de señores y es Rey de reyes. Y de eso se trata el siguiente tema, el Cordero Vencedor. Quiero hablarles acerca del Cordero Vencedor. Hemos hablado de la gran ramera, hemos hablado de la bestia que lleva la gran ramera, pero ahora hablemos del Cordero Vencedor. Pero todavía antes de hablar directamente de él, quiero leerles el versículo 13. Miren lo que dice el versículo 13. Estos reyes tienen un mismo espíritu, un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Cuál es el propósito? Apartar a los seres humanos, como lo he dicho, y lo reafirmo. Apartarlos de la adoración verdadera a Jesucristo, de la obediencia a Jesucristo, que Jesús no sea central, que Él no sea la cabeza. El plan de Dios es poner a Cristo como cabeza sobre todas las cosas, sobre los cielos y la tierra. Pero Él dice, no, eso no va a suceder. Nosotros pelearemos para que eso no suceda. Eso nunca va a suceder. Y la pregunta es que si usted y yo hemos creído que así es, que Jesús solamente es el Señor de un grupito de personas que se reúnen el día domingo y que Él no tiene nada que ver con la situación de las naciones, entonces tenemos un problema serio de interpretación bíblica. De aquí viene que dice que tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Esos espíritus infernales vienen del lugar del abismo, y de ahí vienen a engañar a los reyes de la tierra. Dice el capítulo 16, versículo 13 al 16, que el dragón, la bestia y el falso profeta, que son estos que estamos viendo ahorita también, dice que salieron de ellos 3 espíritus infernales, que lo que hicieron para llevar el engaño a todos los reyes de la tierra y de esa manera traerlos a pelear contra el Cordero, prepararse para la batalla. Ellos piensan que pueden batallar contra el Cordero, cerrar la boca de todos los creyentes, acabar con la iglesia. Han tratado de hacer eso por todos los siglos, ha habido esa batalla. Pelearán contra el Cordero, eso dice el versículo 14. Pelearán contra el Cordero, ese es todo el trabajo. No dicen pelearán contra el Rey de Reyes, pelean contra el Cordero, pelean contra aquel que ellos creen que es un fracaso, pelean contra aquel que murió en la cruz del Calvario. Piensan que la muerte en la cruz del Calvario es el fracaso de un líder religioso. Piensan que él está muerto, piensan que no tiene nada que ver con las cosas de la historia de la humanidad. Piensan que la humanidad y la historia de los seres humanos la construyen los hombres sin Cristo. Creen que pueden construir y son arquitectos de su propio destino. No les importa Jesucristo. Eso es lo que están diciendo, peleando contra el Cordero, peleando contra lo que Él dice que la única manera, la piedra de edificación de todo proyecto en la tierra es Jesucristo mismo. Es la piedra de edificación. Y me pregunto ahora y le pregunto a usted, ¿qué cree usted? ¿Cree en Jesucristo? Entonces Él es la piedra de edificación de todas las cosas. Pelearán contra el Cordero. Pero dice ese pasaje, el versículo 14, pero el Cordero los vencerá. Quiero darle la noticia, el Cordero siempre sale vencedor. Todo aquel que se levante en contra del Cordero sale derrotado. Nabucodonosor ya pasó, Belsasar ya pasó. Y le puedo decir, los Césares ya pasaron, Carlos Magno pasó. Todos ellos han pasado.
Y ahora me pregunto, ¿quién ha quedado? Jesucristo cada vez más tiene más seguidores. Cada día, cada año, hay más personas entregándose al Cordero, a seguirlo a Él. No lo ven con los ojos físicos, le adoran y lo aman porque Él merece ser adorado y ser seguido, ser obedecido. Así que el punto aquí es, el Cordero es vencedor. Pero quiero terminar mi mensaje con lo que dice la segunda parte de este versículo. Pelearán contra el Cordero y el Cordero es vencedor. Él los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Eso es el testimonio del libro de Apocalipsis. Le dice a la iglesia del primer siglo, los están matando. Juan está desterrado y sus amigos han muerto. Toda esa generación ya está muerta. Algunos de ellos, la mayoría, todos los apóstoles, parece ser que fueron asesinados. Y entonces dice él, pero quiero dar la buena noticia que ellos no están muertos, están clamando y ellos son vencedores juntamente con el Cordero, porque el Cordero es vencedor. Esa es la buena noticia que hay en Apocalipsis. Ese es el ánimo que da Apocalipsis. La iglesia nunca sale derrotada, la iglesia sale vencedora porque Jesucristo, su cabeza, es vencedor. Eso está diciendo. Pero dice también que los que están con el Cordero, dice la palabra, y los que están con Él, son llamados, elegidos y fieles. Rápidamente, pensemos, todos los que están con el Cordero son llamados. Ahora, ¿usted comprende esto? Espero que juntos lo comprendamos por el Espíritu Santo. ¿Qué significa ser llamado? Ser llamado es que yo no fui invitado a una congregación, no fui invitado a la congregación por un amigo, por una amiga, ciertamente lo fui. Pero ese amigo, esa amiga o ese familiar, ese papá, el papá o el hermano, quien sea, no estaba trabajando por él mismo. Dios lo estaba llamando. El apóstol Pablo entendió esto y él sabía que cuando él llegó a Cristo y le mandaron a Ananías a que orara por él, el Espíritu Santo lo envió, entonces él sabía que Dios lo estaba llamando. Le pregunto, ¿usted sabe que Dios lo ha llamado? Porque la palabra iglesia quiere decir los llamados. Si usted es iglesia, entonces usted es un llamado de Dios. Llamado de Dios. Tiene un llamado altísimo de parte de Dios. Rápidamente le leo capítulo 19, versículo 9, donde dice la Escritura, y el ángel me dijo, escribe, felices, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Llamados a qué? ¿Usted dijo a qué somos llamados? A la cena de las bodas del Cordero. Quiero explicarle esto por unos minutitos, rápidamente, porque esto de las bodas del Cordero, algunos somos románticos, ¿no? Y estamos pensando, wow, las bodas del Cordero, va a haber una cena. Somos románticos, no imaginamos que la iglesia va a ir como la novia, con un velo y Jesús quizás nos va a dar un beso. No sé qué nos imaginamos con la boda. Déjenme explicar unos minutitos rápidamente esto. Mire, cena en la Biblia aparece que Jesús en el capítulo 3 dice que Él está llamando e invitando a cenar con Él. Es comunión. Cena es comunión. Eso es lo importante. Y cuando dice bodas, habla de pacto, convenios. Él no está invitando al pacto. Dice, los que son llamados a cenar, a tener comunión pactada con Jesucristo. ¿Puede darse cuenta? Es decir, si en una boda, aquí en la tierra, no hay pastel, eso no determina que haya boda. Quizás para algunos digan, no, es que no puede ser que haya boda sin pastel. Quizás usted diga, no, yo por eso no me caso, porque no puedo comprar un pastel tan grande para tanta gente. Y es que le traigo el anuncio, es que la boda no es el pastel. La boda no es la comida, la boda es el pacto que usted hace. Es el convenio, es ese compromiso que usted hace con la persona con la cual se casa. Yo me comprometo delante de todos, delante de Dios, por supuesto, y delante de todos me comprometo a amarte y a ser fiel a ti hasta la muerte. Eso es boda. Así Jesucristo lo ha hecho con nosotros. ¿Sabe usted que lo ha hecho con nosotros? Nos ha llamado a ser su esposa, nos ha llamado a ser su novia. O sea, en otras palabras, tenemos que andar enamorados de Jesucristo. Nuestros ojos deben estar puestos en Él. Jesucristo debe ser nuestro amor. Imagínese eso, por favor. Piense por un momentito. Imaginémonos. Está el Señor dándonos como que si fuese una película que dice, yo soy tu esposo, yo quiero que tú me ames a mí, te llamo a que me ames. Por eso es que es tan interesante cómo aparece esa figura en Ezequiel y en otros profetas que dicen que nos va a enamorar y nos va a conquistar y nos va a hacer que aún en el desierto nos mete para traernos a Él. Los problemas que tenemos no es otra cosa más que un llamado de Dios para venir a Él, para tener comunión con Él.
Por supuesto, habrá un momento en el cual todos estaremos juntos con Él y para siempre estaremos con Él. Esa es la boda del Cordero, cuando disfrutaremos de Él, cuando usted comerá de Él, cuando usted tendrá la sensación de llenura cuando lo vea a Él, cuando usted lo podrá ver cara a cara y usted va a estar lleno plenamente porque Él es el pan de vida que va a llenar todo su ser. Eso significa estar casado con el Señor. Pero ahora no lo vemos con los ojos. Por la fe lo seguimos. Pero somos la esposa de Jesucristo. Llamados, elegidos. ¿Qué significa elegidos? Mire, elegidos quiere decir que usted y yo íbamos directo al infierno, siguiendo a la bestia. Íbamos a la perdición. La Biblia dice que la bestia va a la perdición. Íbamos a la perdición. Pero ¿sabe qué? Un día el Señor dijo no. Y antes de la fundación del mundo, Él dijo, yo tengo a esta persona, yo lo elijo. De antemano, yo lo elijo. Dice 1 de Pedro 1:2 que nos eligió según su presciencia. No nos eligió según nuestra buena conducta, no nos eligió según nuestras buenas decisiones, nos eligió según su presciencia. Es decir, no dice presencia, dice presciencia. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2. Es decir, lo hizo conforme a su voluntad perfecta. Lo escogió a usted, me escogió a mí. Un día Jesús se los dijo a los discípulos, les dijo, miren, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Esa verdad tiene que calar en nuestro espíritu. Usted no eligió a Jesucristo, Jesús lo eligió a usted. Aún antes que usted naciera, Jesús lo había elegido a usted. Si eso no lo hace adorarlo a Él y servirle, yo no sé qué puede hacer que lo sirva, pero de verdad le digo, si yo fui elegido por Él aún antes de nacer, mi vida entera no tiene sentido sino sirviéndole a Él. Fui elegido para Él, fui elegido por Él. Y dice también que somos fieles. Los que están con Él son fieles. Eso significa que hasta la muerte han de ser fieles. En el capítulo 1, versículo 5 dice que Jesús es el testigo fiel. En el capítulo 19 y versículo 11 dice que cuando Él va cabalgando, el verbo va cabalgando, su nombre es fiel y verdadero. Y Él nos llama a que seamos fieles. Le dice a la iglesia, vas a sufrir por unos días, pero no tengas miedo, no tengas temor. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Fidelidad. Pablo le dice a Timoteo, busca para que disipulen gente fiel. Busca a los fieles, ellos lo van a hacer. Ahora la iglesia necesita gente fiel. Dios lo ha llamado a usted a ser fiel. ¿Sabe qué? La victoria del Cordero ya fue en la cruz del Calvario, fue declarada legalmente ganada. Pero ahora, en el siglo XXI, Él la quiere demostrar a través de su cuerpo, de su iglesia. Somos usted y yo, de su novia, de su esposa. Somos nosotros. Y ahora a través de nosotros Él quiere hacer histórica en esta época su victoria. Como lo hace a través de gente que sabe que es llamada, elegida y fiel. Fiel. Y aún, si fuese necesario, hasta la misma muerte. Por lo tanto, al terminar este mensaje, le digo, este es el gran llamado. Bienaventurados los que oyen, los que leen las palabras de esta profecía y que guardan lo que en ella está escrito. Dice la Biblia al principio de este libro. Por lo tanto, ahora, al cerrar nuestro mensaje, decimos, hay dos pueblos marcados. Un pueblo marcado con el nombre de la bestia, el nombre del falso profeta, el nombre la marca de la bestia, el nombre o el número 666, y hay otros que están marcados con el nombre de Jesucristo. ¿De cuál es ese usted? Le invito a que usted sea de los que están marcados por Jesucristo. Y yo le digo una cosa, si usted está marcado por Jesucristo, enamórese de Él, sígalo a Él, sírvalo a Él, afirme su llamado, sea fiel a lo que Dios le dice y le aseguro que usted va a ser un vencedor también, así como Cristo venció en su momento. Ahora nosotros estamos aquí listos para decir que nosotros somos la comunión, la iglesia es la comunión de los santos, aquellos que han sido llamados, elegidos y fieles, que tenemos comunión con el Cordero vencedor y que por lo tanto guardamos el pacto eterno que Él hizo con nosotros a través de su sangre. Por eso nosotros ahora podemos ser vencedores. La Biblia lo da testimonio y usted y yo lo podemos experimentar si nos decidimos a vivir conforme a los mandamientos de nuestro Señor. Que el Señor nos bendiga y que podamos seguir recibiendo mayor revelación para que en esta época haya una iglesia que dé testimonio de la victoria que solamente Jesucristo puede dar. Amén.